Están preparando una nueva crisis. Necesitan una crisis similar a la que se vive en Ucrania, pero en Asia. Y el que está preparando todo esto obviamente es Estados Unidos. Y lo hace a través de afirmaciones falsas sobre China, este país al que acusa de supuestamente ser la mayor amenaza de la seguridad para Europa desde el fin de la Guerra Fría. Diversos expertos de este país asiático han revelado a través de este famosísimo diario oficial chino, el Global Times, que el secretario de Estado, Antony Blinken, después de que revelara recientemente que el apoyo militar de China a Rusia es lo que está alimentando la mayor amenaza a la seguridad que enfrenta Europa en la actualidad, es realmente una hipocresía. Es realmente una hipocresía, algo completamente fuera de lugar, sobre todo porque la OTAN, Estados Unidos, que encabeza este organismo, son quienes han estado apoyando también esta guerra desde el principio. Han estado entregando armas, municiones, recursos económicos, le pausaron la deuda al presidente Zelensky. Entonces, incluso no solo tienen a un payaso como presidente, sino lo tienen como un presidente ilegítimo, porque recordemos que su cargo terminó el pasado 20 de mayo, y desde entonces ya no es presidente. Se supone que si no puedes llevar a cabo elecciones debido a la ley marcial, el jefe del parlamento ucraniano es el que debe de tomar las riendas del país, ya no el presidente. Zelensky es un presidente ilegítimo, pero lo defiende obviamente Estados Unidos, así que se quedan en el poder. El secretario general de la OTAN, todavía Jens Stoltenberg, acusó también a Pekín de incitar el mayor conflicto militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Estas declaraciones solo demuestran una sola cosa. Demuestran lo ansiosos que están estos políticos estadounidenses por instigar, por sembrar el caos en el mundo, pero no aceptar su responsabilidad, porque ellos no reconocen su participación en esta guerra, en esa guerra en Europa, el apoyo que le dan a Zelensky, todas las armas, todas las municiones, el recurso económico, es para continuar con esta guerra. Lo ha dicho en diversas ocasiones el presidente ruso Vladimir Putin. Esto se hace única y exclusivamente para que la guerra siga, para que ellos sigan ganando recursos económicos, porque tienen varios beneficios con el tema de las empresas de armamentos. Vamos a escuchar estas declaraciones de Antony Blinken, porque son una vergüenza, porque no aceptan los errores que ellos cometen, porque no aceptan que son ellos quienes realmente están impulsando la guerra, no solo en Europa, sino posiblemente una tercera guerra mundial. North Korea is providing significant munitions to Russia and other weapons for use in Ukraine. Iran has been providing weaponry, including drones that have been used against civilians and civilian infrastructure. And as I mentioned a moment ago, the deep concerns we have about China, not in terms of providing weapons, but in providing what Russia needs to keep its defense industrial base going and to produce itself more tanks, more munitions, more missiles. Yes, these are the countries of concern. And with regard to China in particular, as I've said before, it can't, on the one hand, say that it wants better relations with countries in Europe, while at the same time fueling the biggest security threat to Europe as a whole since the end of the Cold War. So if China in particular, which professes to have a strong interest in ending the war, if it really means it, it will stop fueling the war machine and will continue to do everything we can to cut off the support that countries like Iran and North Korea are providing. Es lo que no tiene lógica. Sus palabras son: si China en particular tiene el interés, el fuerte interés de terminar la guerra, si realmente lo dice en serio, la palabra es dejar de alimentar la maquinaria de guerra. Quien está alimentando la maquinaria de guerra es Estados Unidos. Ellos son los que están sacando
más municiones, más misiles, enviando estas polémicas bombas de racimo que han acabado con la vida de civiles. Ellos son los que están alimentando esta maquinaria de guerra. Y estas declaraciones lo único que pretenden es crear más divisiones. Divisiones entre China y Europa, así como entre Rusia y Europa. Este último sí se logró. Rompieron la mayoría de los acuerdos, de las negociaciones, y lo único que quería lograr era afirmar el dominio de Estados Unidos en Europa, demostrar la hegemonía estadounidense y mantener a una Europa en una posición subordinada y dependiente de Estados Unidos. Esto es lo único que consiguió Europa, al confiar en su amigo, en su aliado Estados Unidos. Washington está intentando frenar el desarrollo económico y comercial de Pekín porque le tiene miedo. Están complicando su entorno interno, el externo, algo que es completamente irresponsable y digamos que hasta cierto punto entendible, porque no saben hacer negocios y tratar a todos por igual y tener beneficios económicos todos y hacer que tu país se desarrolle todos los días. Estados Unidos está acostumbrado a guerras, a llegar a otros países a saquear. Lo platicamos en el en vivo de este miércoles. China sacó los trapos sucios de Estados Unidos y dijo: salte de Siria, deja de robarle su petróleo, deja de robarle su grano, tienes a más del 50% de la población muriéndose de hambre, salte de Siria, deja de invadir países para llegar a robarte sus recursos y dejarlos sin nada. Si realmente te importa la libertad, la democracia, deja de invadir países. China ha logrado desarrollarse sin la necesidad de invadir a nadie. Otra intención de la Casa Blanca es incitar a los países europeos a acelerar su inversión de recursos y capacidades en la dirección que marca Estados Unidos. Y esa dirección no es en China. También buscan entablar esta competición política con China y crear una mini OTAN, pero en la región del Indo-Pacífico, y China ya se dio cuenta y esto es algo que no se va a permitir. También, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que ocurre en Europa podría ocurrir mañana en Asia, una guerra. Y eso es lo importante, tener la posibilidad de defenderse de China en Asia. Quieren crear otra crisis como la de Ucrania, pero ahora van a utilizar a Taiwán o pueden utilizar a Filipinas, es el país que ha estado sonando como el nuevo Ucrania. Esto es lo que dice China, porque precisamente Estados Unidos le está dando mucha importancia a esa región. Y bueno, lo que necesita Estados Unidos es un nuevo peón para contener tanto a Rusia como a China y alejarlos de sus intereses de crecer en la economía mundial. Eso es lo único, porque Estados Unidos está al borde de un colapso económico y saben que no van a alcanzar a China. De hecho, el gobierno chino rechazó este mismo miércoles tener en Cuba bases militares con capacidad para interceptar comunicaciones de Washington. Empezaron a decir desde hace algunos días a través de un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacional de Estados Unidos que supuestamente China tiene bases militares en Cuba. Mao Ning, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, que precisamente reveló cómo Estados Unidos tiene bases militares, pero en Siria, para robarse los recursos, bueno, en este caso, señalaban que China tiene sus bases militares en Cuba para espiar a Estados Unidos. Mao Ning dijo, como señaló el viceministro de Cuba de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, sin citar una fuente verificable ni mostrar pruebas, este informe estaba plagado de cuentos sobre
supuestas bases militares chinas que no existen y que de hecho nadie ha visto porque no existen. De acuerdo con Mao, las relaciones de China y Cuba son un buen ejemplo de sinceridad, de ayuda mutua entre países en desarrollo, pero sobre todo la cooperación de China con Cuba, que se lleva a cabo por encima de las normas y no va dirigida a terceros. Ellos no van a aceptar una difamación o una calumnia deliberada por parte de nadie, absolutamente nadie, porque según este informe, esta base militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, ese lugar que tiene su terrible, horrible historia y que Estados Unidos sigue igual, podría ser susceptible a ser espiada por una nueva instalación china. Quieren ocultar lo que pasa en Guantánamo, eso queremos creer. El Salao, que está siendo construida a pocos kilómetros de Guantánamo, de acuerdo con este centro de investigación. La portavoz de China dijo que la base norteamericana de Guantánamo es un sólido testimonio de la injerencia ilegal de Estados Unidos en Cuba durante más de un siglo. Así que mejor no digan nada de China porque ellos tienen su terrible y muy oscura historia en este territorio. Los más de 60 años de bloqueo y sanciones de Estados Unidos en Cuba han infligido un gran sufrimiento al pueblo cubano, quien recordó, Mao, que La Habana sigue en la lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo y por eso no hacen negocios o no pueden hacer negocios con nadie. Ning dijo: tirar barro a los demás no hará que desaparezcan las malas acciones de uno. Estados Unidos debe reflexionar sobre su comportamiento, dejar de interferir para empezar en los asuntos de Cuba, retirar de una vez a Cuba de la lista de estados patrocinadores de terrorismo y levantar el bloqueo y las sanciones contra Cuba. Y ya de paso también hacerlo también contra Venezuela. De acuerdo con el informe del CIS basado en supuestas imágenes de satélite, Pekín tendría al menos 4 bases militares en Cuba con equipo de espionaje: en Bajucal, Calabazar, Huajay y El Salao. El presidente cubano Díaz-Canel dijo con ironía a través de una respuesta en sus redes sociales algo muy interesante por parte del presidente Díaz-Canel. Esta fue la respuesta sobre las bases militares que tiene Cuba, que tiene China en Cuba. Bases chinas instaladas en Cuba. Bases chinas instaladas en Cuba. Esta fue la respuesta del presidente Díaz-Canel sobre estas supuestas bases que tiene Cuba, que tiene China en Cuba. Una verdadera maravilla. Pero bueno, Estados Unidos prefiere acusar a todos, hablar mal de todos y no aceptar sus errores. Errores que han llevado a varios ciudadanos, países, a situaciones económicas, políticas, crisis sobre recursos naturales, sobre la alimentación, en fin, Estados Unidos hace y deshace a su antojo. Afortunadamente tenemos a algunos líderes mundiales que dicen ya basta. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.